guardar. Ahí está guardando. O sea, grabando. Ya, para los que lleguen a este video, que acabo de comenzar a grabar sobre la clase, estamos explicando entonces lo que son las funciones en GameMaker. Las funciones son una herramienta que existe en programación que permite realizar instrucciones según lo que se les pida. ¿Ya? Nosotros las podemos escribir en código o podemos usar las funciones que ya existen en GameMaker para los propósitos que ellas tienen. En este caso, tengo que volver un poco acá. Me faltó cerrar esto. Esperen un poco que esto no me hace caso. Ya, ahora sí. Volviendo al punto, yo usé la función mostrar mensaje, que es una de las que están escritas en este programa que se llama Consola, que ustedes pueden bajar de Google Classroom por si acaso, y les dije que mostrara este mensaje. Entonces ahora vamos a ver si funciona. Va a demorarse un poquito. No me está haciendo caso. Ya, ahora está. Entonces apareció el juego y lo primero que dice es: hola, ¿cómo están, queridos estudiantes? Que es justamente el mensaje que yo había agregado acá, ¿cierto? Entonces, si ustedes quieren que el usuario reciba un mensaje, por si acaso esto no funciona en sus propios proyectos, porque estos scripts que estamos usando acá están escritos en este proyecto y no son parte de GameMaker. Los escribí yo específicamente para mostrar acá y para que ustedes usen en este programa. Bueno, después de que muestre OK, va a seguir con el programa, que me va a preguntar qué nota sacaste, y después va a hacer una pregunta de if-else. Si se cumple la condición de que la nota es mayor o igual que 4, va a decir que aprobaste, y si no se cumple esa condición, va a decir reprobaste. Pongamos un ejemplo. Si yo pongo 1, va a decir reprobaste, y listo. Y con F2 puedo volver a correr el programa. Y lo volvió a correr ahí. Esa es la idea, muchachos. Esa es una función entonces que yo escribí, pero existen muchas funciones que GameMaker tiene y que a ustedes les pueden servir. Esas funciones uno las puede buscar en el manual, que está acá. Aquí hay una sección entera que es de cómo funciona el lenguaje GameMaker, que es el lenguaje de programación. Y entre ellas, una de las cosas que hay son las funciones. Funciones las de random, las de matemáticas, funciones para modificar los textos, pero todas estas cosas están en inglés. Por lo tanto, para eso es que yo les dejé en Classroom, aquí en esta carpetita, a ver, espérenme un poco mientras busco la carpeta. Está todo el... Aquí. En trabajo en clase, en el material del curso, en este que es de programación, están los materiales y estos documentos que yo les dejé de referencia. ¿Ya? Entonces acá dice, ¿para qué sirve esta función? ¿Qué significa? Y un par de ejemplos para que ustedes vean cómo funciona. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre... Estas son funciones, ¿cierto? Ese es el concepto computacional. Pero en GameMaker se habla de scripts. Los scripts son las funciones que ustedes escriban usando este botón. Este botón dice crear un script. Entonces, aquí ustedes lo primero que tienen que hacer es ponerle un nombre. Por ejemplo, sumar. Y después tienen que darle las instrucciones. Pero, ¿cómo funcionan los scripts y las funciones? De la siguiente manera. Ustedes le van a dar una cosa que son los argumentos. Los argumentos son los valores que va a recibir este programa y que los va a procesar. En GameMaker, estos argumentos quedan guardados en una variable que se llama argument 0, argument 1, y aquí puede llegar hasta el número, creo que el 15. Pero uno, la mayoría de las veces, usa muy pocos. Pero siempre se empieza por el 0.
Es un poco raro eso en la computación, que uno empieza a contar del 0 en adelante. Pero así es. Entonces, argument 0 va a ser el primero que yo incluí. Por ejemplo, en este que decía mostrar mensaje. Perdón, yo lo escribí así, pero en verdad es lo mismo. Yo guardo el argumento 0, que es el mensaje que le di por escrito, en una variable que se llama txt. Y después hago un par de comandos usando esa variable. Les voy a mostrar un ejemplo. Yo quiero hacer una función que haga lo siguiente. Suma los dos valores entregados. Ok, entonces yo voy a hacer un valor que sea una variable que se llama resultado y va a ser igual a la suma de los dos valores entregados. Entonces el primero va a ser ¿cuál? Argument 0. Y a eso le voy a sumar, me equivoqué, argument 1. Entonces, esta variable que se llama resultado va a ser igual a la suma del primer número que yo le entregue y el segundo. Pero ahora, ¿cómo hago yo para que este programa me entregue a mí el resultado? Porque aquí solamente lo guardé, pero no se lo di, no se lo retorné. Y por eso es que las funciones suelen tener una cosa que es lo que retornan, que en programación se escribe return, retornar, ¿cierto? En inglés. Y return, yo aquí pongo resultado. Y cierro la instrucción. ¿Qué hace este código? Crea una nueva variable que se llama resultado y suma los dos argumentos que yo le diga. Y después, este resultado me lo retorna. Entonces, ¿cómo lo puedo usar ahora? Puedo hacer lo siguiente. Hago, por ejemplo, número 1, no sé, a ver, lo vamos a hacer. Nota 1 es igual a un 7. Nota 2 es igual a un 5. Sumar, que es el nombre que yo le dije, ¿cierto? Y me lo reconoce ahora. Nota 1, coma, nota 2. En este caso se usa la coma para separar el primer argumento del segundo. Incluso yo lo podría haber hecho así a mano, por ejemplo. Sumo un 7 y un 5. ¿Qué es lo que va a hacer este programa? Lo que yo le dije. Yo dije que sumara el 7 con el 5, lo cual es un 12, ¿cierto? Pero el resultado el resultado va a ser, lo tengo que guardar de alguna manera. Entonces puedo poner ahora escribir la suma entre 7 y 5. Entonces, mostrar mensaje, mejor dicho. Perdón. Todo esto lo voy a dejar para atrás. ¿Ya? Mostrar mensaje, ¿y qué mensaje va a mostrar? La suma entre 7 y 5. Entonces ahora cuando yo guarde, va a mostrarme el número 12, ¿cierto? Porque va a sumar todo. 12. Y después sigo con el programa, pero... Oh, creo que se me quedó pegado. Ok. Entonces eso, muchachos. Esa es una idea, un ejemplo de cómo funcionan las funciones. Valga la redundancia. Pero si se fijan, lo que yo les quería decir es que si yo le digo que sume, los va a sumar y después yo no hice nada con eso. No se lo asigné a ninguna variable. Yo podría hacer esto. Resultado es igual a sumar nota 1 y nota 2. Entonces, a grandes rasgos, voy a achicar esto para que sea más grande. O sea, voy a agrandar esto. ¿Se ve más grande ahora el texto? Sí, profe. Sí, ya. Sí. Entonces, yo lo primero que hago es nombre de la función. Este es un ejemplo. Para llamar a una función, yo hago nombre de la función y abro un paréntesis. Después, le voy a dar todos los argumentos que esa función me pida. Por ejemplo, el valor 1, el valor 2, etc. Y para cerrar, pongo el paréntesis de cierre. ¿Ya?
Estos valores van separados con una coma. No pongan punto y coma, o punto, o espacio, porque no lo va a saber interpretar GameMaker y se va a equivocar. Y hay algunas variables, algunas funciones que te piden un valor, otras que te piden 2, 3, y otras que no te piden ninguno. Por ejemplo, ¿cuál les había mostrado antes? Acá hay una que es de GameMaker, que lo que hace es destruir el objeto que llama a esta función. Por ejemplo, si el jugador corre este código, el jugador desaparece. Y no tiene ningún argumento porque no hay que decirle nada más, solamente el jugador desaparece. Pero hay otras variables de GameMaker que requieren varios argumentos. Por ejemplo, una que les recomiendo conocer es la siguiente. Instance create, en inglés, significa crear instancia. Entonces aquí tú le dices, por ejemplo, ¿qué objeto quieres que se cree? Y luego le dices en qué coordenadas quieres que las cree. Todo esto, cuando ustedes usan variables o sea, funciones de GameMaker, van a estar abajo un recordatorio de cómo se usa. Por ejemplo, acá me dice, primero tengo que escribir instance create, después tengo que poner la coordenada X donde va a aparecer el objeto, por ejemplo 500, luego la coordenada Y, 100 por ejemplo, y luego el nombre del objeto que quiero crear. Aquí puse uno que ya existía en mi proyecto, pero ustedes pueden poner aquí objeto enemigo fuerte, objeto jugador, objeto bala, no sé, objeto puzzle. ¿Ya? ¿Y qué va a hacer esta función? Va a crear una instancia de este objeto en la posición 500 horizontal y 100 vertical. Y además va a retornar un valor, que es yo puedo guardar el valor que se retorna poniendo esto, guardándola en esta variable. Y ahora esta variable recuerda cuál es el objeto que se creó y yo puedo hacer cosas distintas. Por ejemplo, cambiarle la vida a 10. Cambiarle la velocidad a 8. Y eso lo hago usando este valor, poniendo un punto y eligiendo la variable que quiero modificar. Bueno, creo que me desvié un poco del tema. Disculpen, era un ejemplo ese. Entonces, cuando yo quiero llamar a una función, hago lo siguiente. El nombre de la función, abre paréntesis, cierre paréntesis, y abajo, entre medio, todos los argumentos que esa función necesita. Pero para que ese valor retornado quede guardado, yo tengo que usar una variable igual y a la función que puse acá. Y puedo cerrar todo con un punto y coma. Como les dije, hay funciones que no retornan nada. Entonces no tiene sentido guardar esto. Pero hay otras que sí. Entonces vamos a un ejemplo que yo les dejé acá. Oh, perdón, tengo que abrir. Hay un texto. Veamos este ejemplo. Nombre es igual a Nicolás. Aquí creo una variable que se llama nombre y le pongo el valor Nicolás, entre comillas. O sea, es un texto, ¿cierto? Un string. Luego hago una variable que se llama apodo y que lo que hace es tomar las primeras 4 letras de esta palabra. Y después escribo una frase que usa estas dos variables. Digo, se llama, pongo el nombre y le dicen y pongo el apodo. Esta es una función que va a tomar el texto que yo le dé y va a recortarlo en las posiciones que yo diga, 0 y 4. Y entonces luego lo va a escribir. Y este programa va a escribir, se llama Nicolás y le dicen Nico, porque el apodo son las primeras 4 letras del nombre. Eso es todo lo que hace ese programa. Entonces, si yo no hubiera puesto apodo igual a esta función, esa palabra Nico no hubiera quedado registrada en ningún lugar. ¿Ya? Tengo que asignársela al apodo. Y cuando ustedes quieran programar una función, un script quiero decir, entonces van acá, le ponen el nombre del script. Lo escribí mal. Script. Bueno, ese es el nombre que ustedes quieran ponerle y pónganle un nombre que sea bien descriptivo.
pueden poner un comentario, por ejemplo, de qué se trata. De qué se trata este script. Para que ustedes recuerden si es que después se les olvida. Y después las instrucciones. Por ejemplo, bueno, aquí habíamos hecho uno, ¿no? Resultado es igual a sumar ambos valores que le di y después lo retorna. Entonces, cuando yo llame a esta función, me va a dar el resultado que es la suma de estos dos valores. Después puedo hacer otro script que sea restar y pongo un signo menos. O puedo hacer uno que sea atacar y le doy el valor del ataque y le quita la vida al jugador, etc. Yo quiero que tengan una idea inicial para que después los que quieran usarlo me puedan hacer preguntas de cómo funciona, ¿ya? No puedo meterme mucho en detalles acá, o si no, no podrían ustedes avanzar en su proyecto. Ya. Muchachos, vamos a hacer un ejercicio de aplicación de esto para que ahora ustedes puedan ver si han ido entendiendo y vean lo que sus compañeros hacen también. Voy a hacer lo siguiente. Sí, esto es. Chicos, les pido que sigan bien estas instrucciones. Vayan al link que les voy a poner ahora en el chat. Y en ese link, miren, si hay alguno que no puede hacerlo porque está en un celular, por ejemplo, y no ve todo, me avisa. Pero entren en ese link que yo les di. Lo acabo de poner ahí pegado, ¿ya? Ahí apareció alguien ya, Francisco Cornejo, Anónimos, ¿ya? En este documento les pido que por favor no escriban cualquier lesera, ¿ya? Porque si no van a echar a perder esta actividad. Si pueden, háganle clic a su nombre, ¿ya? Háganle clic a su nombre 2 veces, creo, depende, si es que está en computador. Y con eso van a saltar automáticamente a la página que yo les dejé para escribir. Si hay alguien perdido, voy a compartir mi pantalla para explicar lo que estoy haciendo. Pero creo que está un poco en orden. Si alguien está viendo la grabación de este video, voy a dejar, esta actividad no tiene evaluación ni nada, pero también la pueden intentar hacer. Entonces, por ejemplo, ustedes van a ver un documento como este, donde ya están todos editando, y yo puedo hacer aquí donde dice profesor, y automáticamente me baja a la página donde estoy. Bueno, entonces, donde diga su nombre y después diga escribir aquí, yo les voy a pedir que escriban un programa, o sea, unas instrucciones en código, tratando de lograr la tarea que yo les voy a pedir. Les voy a pedir que traten de escribir un script aquí en este documento que cumpla con lo siguiente. Voy a dejar de compartir pantalla por ahora. Ese script tiene que recibir un argumento que va a ser un número, ¿ya? El número que el que escriba el código le dé, y tiene que retornar el doble de ese número, ¿ya? O sea, cuando yo llame a esta función, a este script, y le doy el número 4, el script me tiene que retornar 8. Si yo le doy 40, me tiene que retornar 80. Recuerden que hay palabras claves en programación y en GameMaker. Argument 0 es el primer argumento que le entrega un script. El 1 es el segundo, etc. Y la palabra return significa, es la instrucción de devolver el valor que yo quiero al programa. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia? ¿Por qué lo estoy haciendo en un documento compartido? Porque para que después ustedes puedan revisar lo que han hecho sus compañeros y ver si eso les sirve para aprender más fácil. Por lo general, cuando el profesor explica, obviamente el profesor sabe hacerlo y se ve fácil, y después yo lo quiero hacer y no entiendo nada.
Entonces aquí ustedes van a ver si sus compañeros cometen los mismos errores, lo hacen de otra manera, etc. Así que si están muy perdidos, escríbanse entre ustedes mismos o vayan a ver lo que está haciendo algún compañero. Como Alex, por ejemplo, ya está haciéndolo. Y no se preocupen si se equivocan. La idea es que a partir del error vayan aprendiendo. David, ¿qué tenían que hacer? Tienen que, en el documento que yo les dejé el link acá arriba, entrar y escribir un programa, una función que retorne el doble del valor que te di, que le diste como argumento 1, o sea, argumento 0. O sea, un programa que si yo le doy 7, te devuelva 14. Si yo le doy 70, te retorna 140. Y así. Aquí voy a poner... Para esto no es necesario que estén mirando la pantalla de Zoom, ¿ok? Si alguien está viendo el video, quizás aquí no entienda mucho lo que estamos haciendo. Puedo adelantar esta parte. Ya. ¿Quién está haciéndolo aquí? Mm. Vamos a ver. Ya. Me parece que están bastante perdidos, así que vamos a hacer este como un ejemplo demostrativo, ¿ya? Les pido que vayan todos a la página de más abajo del documento, o si no, que miren la pantalla compartida de Zoom, donde voy a mostrar lo mismo. ¿Ya? Vean la página de más abajo o miren Zoom. Entonces, ¿qué es lo que ustedes debiesen hacer? Tienen que hacer como si estuvieran escribiendo un programa en un GameMaker, en la cual reciben el argumento 0. El argumento 0 es el número que el que está escribiendo el programa entrega, ya sea la vida del jugador, un número puesto a mano, etc. Y ustedes quieren multiplicar ese valor por 2. Entonces, esto hay muchas maneras de hacerlo. Primero yo puedo hacer esto. Yo puedo decir, resultado es igual a argumento 0. Me lo puse en mayúsculas, bueno, no importa. Luego, resultado multiplicar por 2. Y después decir return resultado. Me lo volvió a poner con mayúscula. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió acá? Lo voy a poner como en colores como saldría en GameMaker. Primero, la función recibió un argumento 0, que es el número, y lo guardó en una variable. Por ejemplo, si aquí esto valía 8, ahora esta variable recuerda el número 8. Luego, lo multiplica por 2. O sea, el 8 se transforma en un 16. Y luego le doy este comando que es un comando clave de GameMaker y de todos los sistemas de programación, que es return, que le retorna al jugador o al programa, digamos, el resultado. ¿Cuánto? 16. Esto puede hacerse lo mismo en una sola línea de código. ¿Se les ocurre cómo? Escríbalo acá mismo si quiere. En una misma línea de código yo podría haber escrito esto ahorrándome 2 líneas. Bueno, en verdad, si uno está recién aprendiendo a programar, optimizar el código no es lo más importante.
Pero yo podría haber hecho, a ver, ¿alguien quiere escribir? Muy bien. Lo que hizo ahí David, como pueden ver en esta línea de código, es que estas dos instrucciones las redujo en una. Puso resultado es igual al valor que me dieron multiplicado por 2 de inmediato, ¿cierto? Y ahora lo que habría que hacer es simplemente retornar el resultado. Pero también yo podría poner directamente esto. Ahí. Retornar el argumento entregado multiplicado por 2. Hola Noemí, escribiste un comentario, me parece muy bien. Sí, lo escribió con formato de comentario, así que está súper bien. Ya hay varios que ya están manejándose con la programación. Ya chicos, bueno, este fue un ejemplo de cómo programar esta función que duplica un valor. Ahora les voy a pedir que escriban una función que junte dos textos. O sea que va a recibir dos argumentos, el argumento 0 y el argumento 1, o como están en GameMaker, argumento 0 y argumento 1. Vayan a su texto por favor, no lo escriban acá donde estamos ahora. Vayan a su página y escriban una función que retorne el string o el texto entregado en el primer argumento con el segundo argumento. Esto es un poco incómodo que se mueva toda la pantalla cuando uno abra. ¿Cómo se hacía para...? Voy a ver si me acuerdo. Máximo Riquelme, estoy viendo que escribió bien el primer código. Ujú. E incluso usó variables locales que son mejores porque así no se mezcla todo. Ya. Alex Picón también lo está haciendo bien. Veo que Noemí dejó hizo la primera función, la hizo bien también. ¿No estás perdida? ¿O estás entendiendo la idea? Mateo me dice, ayuda, profe. Mateo, sapea lo que están haciendo tus compañeros, te va a servir. Y se lo recomiendo a todos los que estén un poco perdidos porque así ven cómo sus propios compañeros lo están haciendo. Y cuando ya terminemos esto, voy a hacer la explicación yo y ustedes pueden verlo. La instrucción, por si acaso, era retornar retornar dos textos juntos. O sea, que si yo le entregué la palabra hola y después la palabra chao en la función, me retorne hola chao. Todo junto. Sin espacio. Podría ser con espacio, pero no es necesario. Alex, lo hiciste bien. Perfecto. El único problema de hacerlo en este documento es que te pone mayúsculas automáticas, entonces las palabras quedan mal escritas. Pero se entiende la idea.
Ah, había puesto espacio y ahora dije que era sin espacio. No, háganlo como quieran. En verdad no era tan estricta esa instrucción del espacio. Ya chicos, miren, vamos a la... Voy a copiar la respuesta de Máximo y vayan a mi página, a la última, ¿cierto? Donde dice profesor, los que no hayan sabido cómo hacerlo. Ya, aquí estamos. Entonces, aquí escribí, mentira, aquí no escribí, yo simplemente le copié a Máximo su código. Primero, declaró dos variables, que esto es una cosa que yo no he explicado mucho. eh, no te preocupes, David, por eso. Se arregla con otra cosa. Aquí declaramos dos variables y después les dimos el valor del argumento 1, lo voy a poner con minúscula para que se acuerden que es con minúscula, y después del argumento 2. Lo guardamos en la variable word1 y word2. Después creamos una nueva variable que se llama complete string, aunque en español sería texto completo. Hacemos que texto completo sea igual a las dos palabras sumadas, y en este caso Máximo le quiso poner un espacio entre medio, ¿ya? Lo vamos a dejar así. Y por último, tenemos que retornar texto completo. Para que así, sí sé que en inglés es así, pero para que no se confundan los que no se manejan tanto con el inglés. Bueno, en verdad esto también está en inglés. Eso, muchachos. Entonces, ustedes pueden crear nuevas scripts en sus programas. Pero, ¿cuál es la gracia? Quiero que una vez que ya lo vimos, entendamos cuál es la idea. Hay muchas veces que muchas veces damos una instrucción, eh, ¿cómo lo digo para que no sea redundante? Hay instrucciones que nosotros queremos dar muchas veces en el juego. Por ejemplo, en un juego de pelea, quitarle vida a un jugador. No molesten con el texto ahora. Volvamos a GameMaker, ¿ya? Les pido que vuelvan a Zoom, donde estoy compartiendo mi pantalla. Eso. En un programa como el de plataforma, ¿ya? Que tenemos acá. Por ejemplo, de repente queremos que haya una instrucción que se repita muchas veces, como quitarle vida a un jugador, crear un enemigo, crear una bala, etc. Y si la estamos escribiendo muchas veces, resulta mejor escribirla una sola vez y llamarla desde un script. Por ejemplo, si hacemos un script que se llame quitar HP, y tú le das dos variables, el argumento 0 es el personaje que recibe el daño, y el HP quitado es igual al daño que recibió. Y después lo único que hago es personaje.hp quitado es igual, o sea, el HP del personaje es igual a su HP inicial menos HP quitado. Y lo que hace esto es que va a tomar el HP o la vida, depende del nombre que ustedes quieran ponerla, del personaje, y le va a restar lo que le quitamos. Pero además, ¿qué pasa si pasa un número negativo o llega a 0? Entonces podríamos decirle, si el personaje, el HP, es menor o igual que 0, morir. Y escribimos una nueva función que sea morir, que ocurre cada vez que se pierde. O game over, ¿cierto? Y aquí usamos una nueva función que podemos escribir, o podemos reiniciar el juego. Por ejemplo, game restart es una función que trae GameMaker automáticamente
que sirve para reiniciar el juego. Entonces podríamos usar esa. También podríamos usar un sonido, por ejemplo, sound. ¿Cómo se hacían los sonidos? Se me olvidó. Sound play, y decimos que haga sonar un sonido de los que creamos con esto, ¿no? Por ejemplo, golpe. Y entonces, ahora cada vez que llamemos a la función quitar HP, la tenemos que llamar de la siguiente manera. Quitar HP, le decimos, no sé, el objeto enemigo o no, jugador, y quitar 10. Y entonces ahora al jugador le va a quitar 10 de HP, va a ser un sonido, y si el personaje se le acaba la vida, se reinicia el juego. Esa es la idea, muchachos. Para eso sirven las funciones y los scripts. Como les comenté, hay muchas que están en GameMaker, que se pueden ver en el manual, pero como está en inglés, yo les subí un resumen de algunas de ellas, una lista. Hay varias que son para producir sonido, para modificar imágenes, para modificar instancias, para saber si dos objetos están chocando, si se apretó una tecla. Esa es como una de las mayores cosas que existen en los lenguajes de programación o en los programas para crear juegos. Son funciones que ya están hechas y te ahorran el trabajo de hacerlas tú. Pero también te permiten escribir tus propias funciones, que en GameMaker se llaman scripts. Eso, muchachos, me pasé del tiempo que les había prometido. Les voy a pedir disculpas, aunque quizás algunos no me disculpen. Oh, escribí mal esto. ¿Ya? Pero estas son las herramientas que yo les quería enseñar. Y ahora, como les comenté, pueden tomarse un recreo si quieren de 5 minutos, 10 minutos, hasta 15 minutos. Y después vayan a sus proyectos de juego y avanzan en ellos. Y yo voy a estar toda la clase aquí para que me hablen por audio o por chat, si me quieren mostrar en qué van, qué es lo que tienen, si no saben qué hacer, si tienen un problema, y me consultan, ¿ya? Con esto voy a dar por finalizada la clase en cuanto a contenido, así que también voy a parar el video. Voy a leer también sus chats para saber si tienen preguntas. Eso, muchachos. Voy a parar el video.